Listo, ¿qué tal? Buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Y listo. Bien. Bueno, en esta oportunidad ya nos toca hablar sobre el sistema excretor urinario. ¿Ok? Ya hemos visto las primeras sesiones, los patrones patológicos del pulmón. También vimos sobre la radiología que se puede utilizar para el tracto gastrointestinal, tanto del mismo tubo como los órganos anexos, como el páncreas, la vesícula biliar, el hígado, etcétera, que también pertenecen, ¿no? al al sistema digestivo. En esta oportunidad vamos a entrar a otro tema. Vamos a hablar sobre los riñones, los uréteres, la vejiga y el retroperitoneo, que es muy importante poder evaluarlo. Y bueno, el objetivo de esta sesión va a ser conocer principalmente cuáles van a ser las técnicas que de manera primordial se van a utilizar para su estudio. ¿Ok? Recordemos que hasta la semana 8 es donde viene el parcial. Normalmente ha sido así, desde la semana 1 hasta la semana 8, es decir, incluye esta sesión, va a venir en su parcial. Bien, comencemos con los riñones. Recuerden que los riñones tienen muchas funciones fundamentales, esenciales para el ser humano. En primer lugar, estos van a eliminar los desperdicios de la sangre, ¿no? Y esto es muy importante que eliminen los desperdicios de la sangre, ya que, por ejemplo, estos tóxicos se pueden acumular dentro de la sangre y eso puede ser perjudicial para la salud. Por ejemplo, el clásico ejemplo de la urea, ¿no? La urea y la creatinina, que deberían ser eliminados por la orina. Sin embargo, cuando un paciente tiene falla renal, ¿qué le pasa? La azoemia, ¿no? El paciente tiene trastorno del sensorio, tiene el flapping, le falla prácticamente todo el cuerpo, ¿no? ¿Qué más puede servir? Sirve para regular el exceso de agua en forma de orina. Por ejemplo, cuando un paciente está muy sobrecargado, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está recontraedematizado, ¿no? Por una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, el riñón va a tratar de compensar esa extensión de volumen botando agua, ¿no? Botando agua, un poco de electrolitos, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante, ya que si viene un paciente con insuficiencia cardíaca y si a eso le añades que tiene cierto grado de insuficiencia renal, es mucho más complicado solucionar ese exceso de agua, ¿no? De ese paciente. También mantiene el equilibrio hidroelectrolítico. Es importante mantener los valores de los electrolitos normales, ¿ya? Ya que estos pueden traer consigo patologías en la salud, sobre todo el potasio, ¿ya? Por ejemplo, el potasio cuando está por encima de 5,5 miliequivalentes por litro, o incluso cuando está por debajo de 3 miliequivalentes por litro, estos pueden traer consigo muchas afecciones cardíacas principalmente. Ya, por ejemplo, el sodio. El sodio, recuerden que tiene que estar por debajo de 120 miliequivalentes por litros para ya recién tener síntomas o ya ser considerada severa. Y es más, aún así severa no se va a tratar a menos que tenga síntomas como el trastorno del sensorio. ¿Ya? Pero en fin, los riñones son órganos fundamentales entonces para el funcionamiento del el ser humano en sí, para la fisiología del ser humano como tal. Ya son pares, son retroperitoneales y recuerden que los riñones tienen forma de bichuela, estas son sus medidas y estas son obviamente sus direcciones, van de arriba hacia abajo, de delante a atrás y adentro hacia afuera, tiene dos caras, anterior y posterior, tiene dos bordes y tiene dos polos, ¿ya? Polo superior y polo inferior, ¿ok? Ya. En una radiografía, ¿cómo nosotros vamos a ubicar al riñón? ¿Ok? ¿Cómo nosotros vamos a ubicar al riñón? La radiografía en sí para evaluar los riñones no va a servir a menos de que utilicen un medio de contraste, que vamos a ver cómo son los exámenes contrastados posteriormente, ¿ya? Pero si ustedes quieren evaluar la posición del riñón, ustedes tienen que en principio ubicarse en las vértebras, ¿no? Estas son las vértebras lumbares, ¿no? Son las vértebras lumbares y hacia sus lados, hacia ambos lados, vamos a tener una línea acá que está delimitando cierta zona con otra, ¿verdad? Ya, esta línea hacia adentro, todo esto viene a ser un músculo llamado el músculo psoas.
Este músculo psoas es importantísimo para poder evaluar el riñón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por encima de este músculo psoas se van a encontrar los riñones. ¿Ok? Por encima del músculo psoas se encuentran los riñones. Esto es solamente cuando evaluamos una radiografía simple, ¿no? Y cuando queremos evaluar como tal si es que el riñón está en su posición o no. Para más, para ver otras patologías, etcétera, no te va a ayudar. ¿Ok? La radiografía principalmente. ¿Ok? Recuerden, obviamente, que por fisiología, o bueno, por anatomía, mejor dicho, el riñón derecho va a estar un poco más hacia abajo que el riñón izquierdo. ¿Por qué? Por la ubicación del hígado. Ya el hígado, al ser tan grande, va a desplazar ciertas estructuras hacia abajo y entre ellas va a estar el riñón derecho. ¿Ok? Importante también. Entonces, si les preguntan en su examen, en una radiografía simple, cómo se ven los riñones, ustedes simplemente recuérdense que los riñones acabalgan los músculos psoas, ¿no? Este es un músculo psoas, este es otro músculo psoas y por encima, cabalgándolos, están los riñones, ¿ok? Y esto pues, básicamente es lo que es el riñón, ¿no? Recuerden que en el polo superior se va a encontrar, ¿no? Las glándulas suprarrenales. Este viene a ser la pelvis renal, por donde sale el uréter, por donde entra la arteria renal y por donde sale la vena renal. ¿Ok? Importante también mencionar eso. ¿Ya? Recuerden, tienen, como les decía, tiene dos caras, anterior, posterior, tiene dos bordes, borde lateral y borde medial, y dos polos, polo superior y polo inferior. Ahora, ¿por qué es importante? Porque vamos a ver, por ejemplo, que existen enfermedades congénitas que se unen por los polos. Ahora, ¿será polo superior o polo inferior? Ya, eso lo vamos a ver más adelante, principalmente, que es en la patología comúnmente llamado como riñón en herradura, cuando ambos riñones se unen, se juntan, principalmente por el polo superior. ¿Ok? Sigamos. Bien. Entonces, como les decía, la radiografía como tal te va a examinar la silueta cardíaca, sin embargo, no te va a ayudar para mucho más. Por ahí en algunos casos te puede ayudar para detectar las calcificaciones, las litiasis, etcétera, pero sobre todo para la silueta renal, tamaño, posición e incluso para ver si es que hay alteraciones óseas. Por ejemplo, si es que sospechas tal vez de un cáncer a ese nivel, para ver si es que hay alguna alteración ósea, como una litiasis, no, perdón, como una osteolisis, ¿no? Que es destrucción del hueso, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, los cuerpos extraños, pero son más infrecuentes, ¿no? Básicamente, la radiografía es difícil en estos casos para pedir como tal y en la evaluación del riñón. No se debería pedir. Por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Se ve una calcificación, en este caso de los cálices renales. Esto viene a ser propio de la nefrocalcinosis. ¿Ok? Es una complicación del hiperparatiroidismo principalmente, pero hoy en día ya es muy infrecuente. Es extremadamente infrecuente, principalmente porque ya hay tratamientos y ya se sabe detectar esas patologías, ¿no? De manera temprana. ¿No? También se pueden ver calcificaciones, no sé, ureterales, calcificaciones en este caso son vesicales, uretrales, pero uretrales es más difícil como tal, ¿ok? Pero las calcificaciones son esas, pues, ¿no? Calcificaciones de los litos, de las piedritas que aparecen, ya que la mayoría de las piedritas que aparecen en el sistema excretor van a ser producto del oxalato de calcio. Entonces es importante poder verlo en una radiografía. También se pueden ver en una tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía también te ve el calcio, ¿no? Y la tomografía te permite ver con mayor claridad las estructuras anatómicas, ¿no? La ecografía viene a ser una de las primeras técnicas que se utilizan para evaluar el riñón, principalmente el riñón, ¿no? Y también los uréteres. La vejiga también puede servir, pero no te va a ayudar mucho para ver la uretra, eso sí. La ecografía es importantísima. ¿Por qué? Porque te va a detectar obstrucciones. Te puede también ver las litiasis. Y recuerden que como por ejemplo tienes una litiasis en el uréter derecho que se ha estancado ahí, todo lo que está arriba se va a dilatar. ¿No? Todo lo que está arriba se dilata. Entonces, la ecografía te puede detectar eso. Te evalúa obviamente la morfología del riñón, diagnostica insuficiencia renal. Esto es importante. La ecografía es capaz de diagnosticarte insuficiencia renal. ¿Ah? Y recuerde que la insuficiencia renal no solo se refiere a la función. Ustedes pueden tener función normal del riñón, ¿ok? Pueden tener función normal del riñón, pero tienes un riñón atrófico. ¿Eso es insuficiencia renal, Diego? Sí, es insuficiencia renal. Pero, por ejemplo, tienes un riñón bien estructurado,
¿no? La médula y la corteza, lo tienes bien estructurado, se ve bastante bien, hay diferenciación córtico-medular en la ecografía, pero tienes una disminución en la función, tienes azoemia, tienes desequilibrio hidroelectrolítico, entonces estoy en una insuficiencia renal, estás en una insuficiencia renal. Y ahora, la diferencia entre agudo y crónico es principalmente por el tiempo, ¿ya? Por el tiempo, ¿no? Más de 3 meses ya es crónico, menos de 3 meses es agudo. Así algunos dicen, otros dicen 6 meses. Eso va a depender obviamente de las clases, ¿ya? De las clases y de qué consideren obviamente en sus hospitales. Ok, pero principalmente es eso. Pero obviamente ya se habla de crónico cuando la estructura, cuando básicamente la morfología del riñón ya está dañada. Cuando solamente la función y la morfología está normal, no se habla de crónica. ¿Ok? También las malformaciones congénitas y obviamente alteraciones de la vejiga. Ya, la ecografía entonces viene a ser una de las técnicas más importantes para poder evaluar el sistema uroexcretor. Por ejemplo, miren, este viene a ser un uréter, ¿no? Se ve, por ejemplo, una piedrita en esta ecografía y una sombra acústica posterior. Entonces estamos hablando de una litiasis ureteral, ¿verdad? Que está causando obstrucción del pase de la orina y por lo tanto dilatación del riñón. ¿Ok? Igualmente, este es el riñón, ¿ok? El riñón, también el riñón. Y el riñón es, sí, miren, en este caso está totalmente diferente. Así debería verse la ecogenicidad del riñón. Sin embargo, miren cómo es que se ve. En estos casos es importante hacer muchos más estudios, ¿no? Se altera la forma como tal. ¿Ven esta pequeña diferenciación entre la corteza y la médula? Eso se debe ver. Cuando eso no se ve o cuando pierde su ecogenicidad normal, es porque estamos frente a una insuficiencia renal, ¿ok? Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que incluso dependiendo de las edades de los pacientes, la ecografía va a ser diferente. ¿Ok? La ecografía va a ser muy diferente. Vamos a ver más adelante. Como les decía, la tomografía computarizada es importante también porque te permite analizar más que nada las causas, ¿no? Por ejemplo, si estás frente a una pielonefritis, por ejemplo, una infección del riñón, ¿no? Que es algo complicado realmente. Cuando hay una pielonefritis es complicado, ¿no? Cuando hay este cuadro, por ejemplo, le tienes que hacer una tomografía computarizada, por ejemplo, si es que estás pensando en una pielonefritis enfisematosa, para ver si es que tiene aire o no. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les decía en clases anteriores, cuando hay aire donde no se debe es una emergencia y cuando hay aire generando una infección, significa que hay gérmenes enfisematosos y esos son los de más alta mortalidad. Hay gérmenes enfisematosos y anaeróbicos. Entonces eso aumenta la mortalidad de los pacientes también. ¿Ya? Entonces, esa obstrucción de los uréteres esta tomografía lo puede ver si es que es a causa de una litiasis ureteral, puede ver si es que es causa de un tumor, puede ver si es que es causa de un embarazo, ¿ya? Porque recuerden que incluso los embarazos en tercer trimestre son causa de insuficiencia renal aguda postrenal. ¿Por qué? Porque hay veces de que la ubicación del bebé está complicando, obviamente, el cuadro de la paciente y esto hace que como el útero está cerca, pues termina causando una obstrucción de los uréteres, ¿ya? Pero bien, la tomografía te puede ayudar para eso. Ahora, a una embarazada no le vas a realizar una tomografía computarizada. Eso sí, no le realizas por nada en el mundo, a no ser de que sea sumamente necesario, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente como es algo ionizante, el bebé puede sufrir cambios en su genoma, etcétera, ¿no? También te ayuda para ver complicaciones de infección, lo que les decía, ¿no? Una pielonefritis que se complica con gérmenes enfisematosos. Eso es muy patológico y de alta mortalidad. Calcificaciones, traumatismos, malformaciones congénitas. Cuando se quiere valorar una malformación congénita, lo primero, en este caso, se hace una ecografía, ¿no? Si ven algo sospechoso, ya le toman una tomografía para valorar qué tan grave es, o si es que lo es, o si es que no lo es, si es que el paciente puede vivir una larga vida con eso, o si es que no, ¿ya? O si es que requiere, obviamente, monitoreo continuo también. Y obviamente, estadificar un tumor, un cáncer. Existen tumores que también afectan el riñón, no se olviden, ¿ok? Principalmente también existen metástasis que van al riñón, principalmente los de útero, los de ovario, etcétera, ¿no? Y cuando afecta el riñón ya es también muy difícil que el paciente se sane, a no ser de que haya trasplante. Pero realmente un trasplante con la poca decisión de las personas, ¿no? De la población en general de donar sus órganos, obviamente los pacientes tienen muy mal pronóstico. ¿Ok? Y bien, esta es la tomografía. Importantísimo también diferenciar una sin contraste de una con contraste.
¿ok? ¿Por qué? Porque la sin contraste es capaz de ver mejor los litos ureterales, los litos renales, los litos vesicales, uretrales, etcétera. ¿Ya? Puede ver mejor las piedras. ¿Por qué? Porque si tú utilizas el contraste, este blanco del contraste va a opacar o va a hacer que te confundas con el lito como tal. Entonces puede tener falsos diagnósticos. Es por eso que la mejor etapa de la tomografía computarizada para detectar litos es la fase simple o sin contraste. Y eso sí, anótenlo siempre, porque eso es segurísimo que les van a preguntar. ¿Ya? La fase sin contraste va a ser aquella que mejor va a ver las piedritas. ¿Ok? Es importante como tal. Y no solo eso, sino que también, entonces, Diego, ¿se debe utilizar solo el sin contraste? Entonces, ¿ya no utilizo contraste? No. También cuando utilizas contraste y dependiendo de los tiempos, vamos a ver de que en esta tomografía computarizada, este, se puede especializar mucho mejor al sistema uroexcretor y una tomografía computarizada especializada al sistema excretor se le llama UroTEM. ¿Ya? Y esa tiene varias fases. Entre ellas, la primera viene a ser la simple, ¿ok? Que utiliza el sin contraste para ver los litos. Pero también existen las de con contraste y dependiendo los tiempos post inyectado el contraste. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los tiempos, pueden ver mejor los tumores, pueden evaluar el urotelio, etcétera. ¿Ok? Miren esta tomografía computarizada. Ok, perdón. Ya, acá mucho mejor. Aunque ya se encerró, ¿no? Pero miren estas tomografías computarizadas, ya, son en ventana axial, no, perdón, son en ventana parenquimal, son en plano axial o transversal, ¿verdad? Y estamos viendo el riñón izquierdo en este lado, cómo es que está más grande en principio del riñón derecho. ¿No? Este es el hígado, ¿ya? Este es el hígado, vasos intestinales, etcétera. Pero miren, el riñón derecho está un poco más chiquito, el riñón izquierdo está más grande, ¿verdad? Ahora las densidades, porque estamos en tomografía. La densidad con contraste de esto está bastante bien marcadita, ¿no? Está bien, se puede diferenciar bien, tranquilo, pero miren este lado, hay disminución de la densidad en este caso. Entonces, Diego, ¿esto qué puede ser? Puede ser un tumor tranquilamente. ¿Ya? Un tumor, pero como ya las inyectó el contraste y aún así no se pinta, entonces esta zona puede ser una zona isquémica también y obviamente es mucho más patológico. ¿Ok? Igualmente acá, ¿no? Un riñón izquierdo mucho más grande que el riñón derecho. El riñón derecho bien armadito, bien bonito, etcétera, pero miren el riñón izquierdo cómo está de alterado de la densidad, cómo está mucho más grande. Eso requiere obviamente mucho más estudio. Incluso también puede estadificar un tumor. Pero si quieres estadificar un tumor, mejor una resonancia también, ¿no? Una resonancia te va a ayudar a estadificar un tumor mucho mejor que una tomografía. Sí, principalmente porque la resonancia te permite ver partes blandas, ¿ya? Principalmente porque te permite ver partes blandas, ¿ok? La resonancia magnética es mucho más precisa que todas las anteriores. Sin embargo, la resonancia magnética no siempre te ve cálculos. Y recuerden que los cálculos, si bien es cierto, la mayoría son hechos por oxalato de calcio, no todos lo son. Entonces, si no todos lo son, hay algunos cálculos que te puede ver la resonancia magnética, ¿ya? Te puede ver la resonancia magnética. Pero recuerden, obviamente, la resonancia magnética es mucho más cara y menos disponible que una tomografía. Es por eso que se prefiere la tomografía. Ya la resonancia magnética es cara, los pacientes a veces no llegan con los suficientes ingresos y por lo tanto se les decide hacer una tomografía, ¿ok? Porque hay tomografía en el seguro, en el MINSA, en el SIS, ¿no? Y en el salud incluso. Pero la resonancia es mucho menos accesible y más cara. Es por eso que no se utiliza. Pero teóricamente es la que te da mejor lujo de detalle de todo. Miren incluso cómo se diferencia. Hay una buena diferenciación córtico-medular, ¿no? Córtico de corteza y medular de hacia adentro. No, igualmente, si es que tienes un tumor, te va a poder evaluar si es que está afectando las partes blandas, si es que llega al hueso, etcétera. Entonces la resonancia es muy importante. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar un poco a hablar sobre los estudios contrastados. ¿Ok? Los estudios contrastados en estos casos van a ser cuatro o cinco incluso, pero a priori son cinco. ¿Ya? A priori son cinco. Vamos a ver cuáles son. ¿Ya? Existe el urograma excretor. ¿Ya? El urograma excretor. ¿Por qué me refiero que son contrastados? Porque utilizan contraste, obviamente, Diego. Pero ¿qué contraste utilizan? Todos van a utilizar contraste yodado. ¿Ya? Todos.
Todos. Entonces, Diego, todos van a hacer tomografías, ¿no? Porque la tomografía utiliza el yodo, no. Todos van a hacer más que nada radiografías, la gran mayoría. Ya, miren, por ejemplo, esta radiografía, pero se le ha inyectado como tal un contraste yodado para que este contraste pueda ir viendo cómo es que se encuentra la configuración interna, principalmente del riñón, cómo están los cálices mayores, los cálices menores, incluso una parte de los uréteres, ¿no? Y de la vejiga. Ya, básicamente es eso. El urograma excretor te evalúa la anatomía, fisiología y patología de los riñones, ureteres, vejiga. Vamos a ver entonces cuáles van a ser las indicaciones cuando existe una hematuria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente este es todo el recorrido que hace la sangre para detoxificarse, ¿verdad? Ese es todo el recorrido que hace. Pero ¿qué pasa cuando hay tal vez una hematuria, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber una lesión y se puede ir fugando el contraste, o incluso acá se fuga el contraste, etcétera, ¿no? Tú le echas, por ejemplo, o le pones el contraste a este paciente y a nivel de la pelvis renal, pues tiene un gran cálculo, por ejemplo, y notas que existe una litiasis renal, ureteral, incluso si es más abajo. Ya complicaciones de malformaciones venosas, evaluación prequirúrgica, esto es importante. Ya esto sí se hace. La evaluación prequirúrgica se hace un estudio contrastado siempre, en la gran mayoría de pacientes. Incluso detecta algunos tumores, ¿ah? Incluso detecta algunos tumores. Por ejemplo, miren, ¿no? Cómo se ve acá. Pero imaginemos que se pinta un círculo grande como tal a este nivel, ¿no? Y puede ser un tumor que sangra, ¿no? Un tumor que sangra. Entonces ya se llega al diagnóstico de, bueno, claro, al diagnóstico de la causa de por qué la hematuria, ¿no? Es importante también. Este urograma excretor es muy importante. Sin embargo, siempre se deben contemplar también las contraindicaciones. Obviamente el embarazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estás usando una técnica ionizante, estás utilizando obviamente también el yodo, entonces no le haces a estos pacientes un urograma excretor o cualquier estudio contrastado. Mieloma múltiple, ¿por qué? Recuerden que el mieloma múltiple, y seguro ya lo han visto, se maneja por las siglas CRAP, ¿no? Que es de cangrejo, ¿no? Entre ellas se tiene el calcio con hipercalcemia, se tiene la R, que vamos a hablar después, pero se tiene la A, que viene a ser de anemia, y la B de, obviamente, la osteolisis, ¿no? De las lesiones en sacabocados que se tienen, etcétera, ¿no? Pero la R, ¿qué significa? Riñón. ¿Por qué riñón? Porque hay insuficiencia renal crónica. Entonces, si es que tiene insuficiencia renal crónica, ¿acaso va a poder filtrar y va a poder hacer todo con el contraste? No, más bien lo vamos a empeorar. Entonces, no se utilice. Es una contraindicación absoluta del urograma excretor. También hipersensibilidad al contraste, es decir, si es alérgico al contraste, si está deshidratado. ¿Por qué? Si es que está deshidratado, significa que no hay mucha agua. Y si es que no hay mucha agua, le echas el contraste, pues el paciente puede tener incluso, puede tener incluso una tirotoxicosis, ¿no? Porque el yodo se va a la tiroides y empieza a generar muchas hormonas tiroideas, ¿ok? También insuficiencia renal propiamente dicha, ¿no? Por cualquier causa, no se hace un urograma excretor, a no ser de que sea sumamente necesario. En esos casos sí, ya se hace, ¿no? Como tal. Por ejemplo, una tomografía también, a no ser que sea sumamente necesario, le haces, ¿no? Por ejemplo, si tienes un paciente con una rotura de aneurisma de aorta abdominal, por ejemplo, le necesitas hacer una tomografía, pero sabes de que el paciente no tiene como tal, o bueno, si ponte que viene con antecedente de insuficiencia renal, pero le vas a hacer sí o sí porque es sumamente necesario, le haces. Y si se complica el paciente, ya pues tienes que limpiarlo, obviamente, su sangre, ¿no? Con las técnicas que ya existen, ¿no? La clásica hemodiálisis que ya se tiene, ¿no? Pero básicamente son esas las indicaciones y contraindicaciones. ¿Ok? Entonces, Diego, si esto es yodo, tampoco le puedo poner a un paciente que tiene hipertiroidismo, ¿no? O que está en tirotoxicosis, en tormenta tiroidea. No, tampoco le haces. ¿Ya? Tampoco le haces. Porque obviamente empeora su cuadro. ¿Ya? Miren, estas son todas las imágenes, son cinco, ¿ok? Principalmente, son todas las imágenes que se puede sacar. Miren, en principio es del abdomen simple anteroposterior. Luego se toma a los 5 minutos, luego los 15, luego los 30 y finalmente es post-miccional, después de ver miccionado. ¿Ya? Ahora, cada uno tiene sus funciones principalmente. ¿Ya? El abdomen simple, en anteroposterior, simplemente es para ver la ubicación como tal de los riñones, si es que están ahí, miren, por ejemplo, estos no son los músculos psoas, y miren, cabalgando como tal, acá está el riñón izquierdo, acá está el riñón derecho, ¿ok?
Luego se tiene también a los 5 minutos, a los 5 minutos, o sea, a los 5 minutos tras haberse inyectado el contraste, ¿no? Se debe evaluar principalmente si se llenan correctamente los sistemas colectores simultáneamente, ¿no? Y de manera uniforme. Es decir, que se van llenando poco a poco de manera equilibrada, de igual manera, ¿ya? Ya que si es que uno no se llena, se puede pensar tal vez de que hay un problema en la filtración o hay un problema en la arteria renal. ¿Ya? Se puede pensar. Entonces, una placa funcional va a llegar solamente hasta ver los cálices renales, hasta la pelvis como tal, ¿no? Luego, los 15 minutos, también, en este caso, va a evaluar la anatomía de la pelvis renal, pero va a bajar un poco hacia las cálices, ¿no? Va a llegar casi hasta ya los uréteres, ¿no? En su porción proximal. Pero también es una placa morfológica para ver si es que uno llega, si es que uno no, ¿ok? Es importante también, miren, por ejemplo, acá no llega, ¿no? Entonces puede haber una patología de este nivel. ¿Ok? A los 30 minutos es otra morfológica. En estos casos ya no solo ya no te va a evaluar como tal la pelvis ni los cálices, sino que te va a evaluar ya los uréteres y la vejiga. Ya la vejiga principalmente se tiene que llenar, ya se tiene que llenar. Si es que no llena también es patológico, recuerden. Si es que no llena es patológico. Y pues acá entra algo importantísimo al momento de ver un urograma excretor. Ustedes, por ejemplo, pueden, no sé, imaginémonos que son nefrólogos o incluso son internos y solo, por ejemplo, eh, no sé, les traen un urograma excretor y les hacen ver y, por ejemplo, les preguntan, ¿este paciente este, es mujer o es varón? ¿Ya? Les pueden preguntar eso tranquilamente, ¿no? ¿Y ustedes cómo lo van a determinar? Lo van a determinar con la vejiga. ¿Ya? La vejiga es importante acá, ¿ya? Principalmente, y eso se ve a los 30 minutos. ¿Por qué? Porque esta es una vejiga y esta es otra vejiga, pero si ven es diferente, ¿no? Es totalmente diferente. ¿Ven la vejiga de arriba, cómo es que existe una impronta hacia abajo? ¿Ya? Una impronta hacia abajo. Anatómicamente, ¿qué hay arriba de la vejiga, por ejemplo, en una mujer? ¿Qué se encuentra? Se encuentra el útero. No es por eso que las pacientes que son embarazadas tienen urgencia miccional, ¿verdad? Porque como se agranda el útero, como se extiende el útero, comprime la vejiga y por eso están que constantemente van a miccionar. Entonces, Diego, si existe una impronta hacia abajo, ¿no? En la parte superior de la vejiga, ¿se trata de una mujer? Sí, esta paciente es mujer, ya lo saben. ¿No? Esta paciente es mujer. Y Diego, entonces, ¿por qué existe una impronta así, de esta forma, en la imagen de abajo? Es porque este viene a ser un hombre y lo de acá viene a ser la próstata, ¿ya? Y así lo van a diferenciar y seguramente es una pregunta de examen más adelante. Y ahí es importante que lo tengan presente. Luego se tiene el postmiccional, que esto se evalúa principalmente para ver la orina residual, siempre debe quedar, ¿ok? Siempre debe quedar, en este caso 300 centímetros cúbicos, pero siempre debe quedar algo de orina, ¿ya? Ya que si no se colapsa también, ¿no? Pero siempre debe quedar, eso sí, es como el pulmón no puede botar todo su aire, porque si lo bota todo, se colapsa. Es por eso de que hay cierto aire residual que se queda dentro del pulmón. ¿No? Y esto es básicamente cuánto queda de contraste a nivel de la vejiga, ¿ya? Esas son las 5 fases principalmente, ¿ok? Luego se tiene la pielografía retrógrada, ¿ya? La pielografía retrógrada es interesante, ¿por qué? Porque en estos casos ya lo va a realizar solamente el urólogo en principio, ya es algo más especializado al urólogo. Principalmente, ¿por qué? Porque haces una cistoscopía, es decir, atraviesas un catéter por la uretra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los pacientes varones le tienes que introducir un catéter, esa es una cistoscopía, ¿no? Y cisto viene de pene, entonces introduces el catéter por el pene y como es algo doloroso, el paciente tiene que tener anestesia, es doloroso, ¿ya? Entonces, de manera retrógrada, porque no es anterógrada, lo que vimos del urograma ante este excretor es anterógrado. ¿No? Porque tú le inyectas el contraste y pues estos van directamente al riñón. En estos casos no. Vas por afuera de manera retrógrada y tratas de llenar la vejiga en principio con suero fisiológico para luego introducir contraste endovenoso bajo guía fluoroscópica y estos tienen sus indicaciones, ¿ya? Principalmente todo lo que tenga que ver con patología ureteral y uretral también. O sea, de la uretra, porque estás ingresando por la uretra, ¿no? Para ver hematuria,
también evaluación postquirúrgica, etcétera, ¿no? Y básicamente así lo vas a terminar viendo, ¿no? Se utiliza un cistoscopio, esto es doloroso, es por eso que lo hace el urólogo, y se hace bajo anestesia también. Y básicamente es eso, ¿no? Es toda la teoría que deben conocer, ¿ya? Por el momento, ¿no? Por el momento. Por ejemplo, miren este cistoscopio que está entrando y cómo está inyectando el contraste a través de la uretra, ¿ya? Esa es básicamente la pielografía retrógrada. También utiliza contraste yodado, es otra de las técnicas que utiliza el contraste yodado, ¿ok? Pero, así como hay retrógrada, también hay anterógrada, ¿ya? La principal diferencia es esto, ¿no? Que ya no va a ser con una cistoscopía, sino que va a ser con otra técnica como tal. El cistoscopio en estos casos ya no se va a utilizar. Y esta técnica solo se utiliza si hay dilatación pielocalicial. Ya se canaliza biofluoroscópica o ecográfica directamente en el sistema colector. Es lo diferente a un urograma excretor porque en este caso, el apilograma anterógrado, ¿ya? Se inyecta directamente el contraste en el cáliz renal. O sea, va directamente la aguja hacia el cáliz renal. O sea, es mucho más invasivo. Y es por eso de que esto ya no se utiliza, o se utiliza muy poco. ¿Ok? Sin embargo, el uroexcretor le haces endovenoso por, no sé, la vena, ¿no? Del brazo, de la muñeca, y eso y vas esperando hasta que llegue al sistema uroexcretor, ¿no? Básicamente es así. Entonces, por eso que esto ya se utiliza poco, pero también está considerado dentro de las técnicas de imágenes que te permiten evaluar como tal, el sistema pielocalicial. Ya, miren, por ejemplo, esta es una aguja que está yendo por las vértebras y termina entrando como tal a la pelvis renal para inyectar el contraste. Miren, por ejemplo, cómo saben de que es una pilografía enterógrada, porque acá se ve, ¿no? Acá se ve cómo es que está ingresando como tal el catéter, ¿no? O la aguja para poder llegar al cáliz renal, ¿ya? Entonces, esto es mucho más, más invasivo y solamente se va a utilizar cuando haya dilatación pielocalicial. ¿Ya? Dilatación pielocalicial. Por ejemplo, acá hay, no sé, algo que está obstruyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una dilatación de todos los cálices renales y también de la pelvis renal. Entonces, esto hace de que haya una patología a este nivel y por lo tanto es una de las indicaciones para poder hacer esta pilografía interógrada. Miren, por ejemplo, cómo es que se encuentra el riñón, ¿no? Miren, esta es la diferenciación córtico-medular, pero miren cómo se encuentran las cálices renales totalmente llenos de agua. ¿Cómo sabes que es agua? Porque es negro, es anicogénico. ¿Ya? Recuerden que cuando es anecogénico, sí pasan los ecos y no rebotan. Es por eso que se ve anecogénico, sin ecos. No es hipoecogénico, ¿ah? Es anecogénico, principalmente. ¿Ya? Se puede hacer vía fluoroscópica como esto, o puede ser vía ecográfica también. ¿Va? Pero básicamente es esto, ¿no? Cómo es que se está inyectando el contraste a este nivel. ¿Ok? Esa es la pielografía anterograma, poco usada últimamente, ¿no? ¿Qué más se tiene? Se tiene la cistografía retrógrada miccional. Cistografía es lo mismo que el cistógrafo que se utiliza, ¿no? Pero en estos casos solo se va a realizar cuando haya reflujo vesíco-ureteral, es decir, así como el gastroesofágico, ¿no? El reflujo gastroesofágico es del fondo gástrico hacia arriba, ¿no? Por el hiato esofágico está pasando y termina generando metaplasia, etcétera, ¿no? Lo mismo es acá, el reflujo vesíco-ureteral es de que la vejiga termina, o sea, básicamente termina regresando como tal la orina hacia los uréteres. Y ahí tiene 5 grados principalmente, y estos grados se van a poder evaluar con esta técnica, la cistografía retrógrada miccional, principalmente. ¿Ya? Se tiene grado 1 al grado 5, son 5 grados. Mire, por ejemplo, el grado 1 cuando solo alcanza el uréter, pero poca el uréter, no hay mucho daño como tal de los uréteres y es por eso que se queda un poco a ese nivel. Sin embargo, como hay reflujo, se mantiene ahí bien dilatada la vejiga. Aparte que como es cistografía, también es realizada por el urólogo, porque utilizas el cistógrafo y tienes que utilizar también también el contraste yodado, ¿ok? Y anestesia también, ¿no? Pero básicamente es eso.
Luego el grado 2 ya está alcanzando también los uréteres y un poco que está dilatando también no, no está dilatando, ¿no? No se ve dilatado, pero un poco que está comprometiendo también el sistema colector superior, que básicamente son las cálices renales, tanto superiores como menores, ¿ya? Luego el grado 3 que en estos casos ya va a haber cierto grado de dilatación, pero una dilatación leve que afecta la ureter y los pelvis y conforme va aumentando la dilatación, pues se va viendo esto, ¿no? Una tortuosidad incluso del uréter, con dilatación de los pelvis y atrofia parenquimatosa, ¿no? Porque se ve, ¿no? Como el riñón está totalmente atrofiado. Y el grado 5 pues básicamente es peor todavía. Es una tortuosidad que básicamente no se ve o no se sabe diferenciar como tal los riñones, no se ven bien los uréteres y demás. Es un reflujo masivo con gran tortuosidad ureteral en la presencia del reflujo. También eso es patológico, ¿ya? Eso es obviamente muy patológico. El paciente colecciona orina básicamente y esto, y recuerden en principio que la orina es el principal medio de cultivo para las bacterias, entonces puede tener infecciones a repetición. Y si una se complica, hace pielonefritis, ¿no? Porque está haciendo gran reflujo masivo, entonces los pacientes pueden quedar muy graves, ¿no? Así parecido, incluso para que lo tengan presente, así parecido no siempre te da por reflujo vesicureteral, sino que también te puede dar por la TB, ¿ya? Una TB renal crónica te puede causar un cuadro parecido así de reflujo. La TB está metido en cualquier cuadro patológico, realmente cualquier órgano, ¿ya? Y es por eso que siempre consideren, si ven esto, por ejemplo, también sacarle examen de TB, ¿ok? Y luego está la uretrocistografía retrógrada. ¿Ya? La uretrocistografía retrógrada en estos casos se utiliza sonda vesical, ya no se utiliza el cistógrafo. ¿Ya? En este caso de la sonda vesical se utiliza en la punta del pene para inyectar la sustancia de contraste que también viene a ser sustancia yodada. ¿Ok? Esas son las indicaciones. Principalmente como es uretro, evalúa solamente la uretra, se va a poder ver si es que existe la uretrorragia, ¿ya? Si es que la razón de la hemorragia como tal, o claro, la razón de la hematuria, esa ya, o sea, han descartado de que sea en la uretra, no, perdón, han descartado que sea en el riñón, en el uréter, etcétera, pues tienen que descartar la uretra como tal, ¿ya? También hay infecciones urinarias persistentes y recurrentes en niños, se utiliza esto, ¿no? Y descarte de ruptura ureteral también, y uretral. Pero principalmente es la uretra, ¿ya? La uretrocistografía utiliza, bueno, se ve, ¿no? Cómo es que está entrando la sonda vesical, pero te evalúa principalmente la uretra, ¿ya? La uretra es la más evaluada acá. Incluso acá, miren, está entrando la sonda vesical, ¿no? Está entrando la sonda vesical y a este nivel, ¿cómo es que se está fugando el contraste? Significa que a este nivel hay una uretrorragia también, ¿ya? A este nivel hay una uretrorragia. Pero estas sí técnicas de imágenes prácticamente este, ya han sido pues, posteriormente eliminadas. Ya son posteriormente eliminadas. ¿Por qué? Porque ahora ya existe la tomografía y la Eurotem. Sin embargo, hay algunos casos donde sí se utilizan, ¿no? Como principalmente las hemorragias, que una Eurotem no siempre te va a ver. ¿Ya? O una obstrucción, por ejemplo, si una obstrucción es causada por otras patologías, estas técnicas de imágenes sí te pueden servir, pero básicamente son esas, ¿no? Eh, Importante que las sepan, principalmente las indicaciones, porque las contraindicaciones todas van a tener que ver con las contraindicaciones del contraste, ¿ya? Y de la técnica como tal, que es ionizante, ¿no? Un paciente con embarazada, o un feto no le puede realizar eso, no sé, tirotoxicosis, mieloma múltiple, insuficiencia renal, etcétera, todo eso básicamente se repite. Y ahí es importante que lo tengan presente, ya que son preguntas de exámenes realmente, las indicaciones y las contraindicaciones de las técnicas. ¿Ok? Ya. La ecografía. La ecografía, como les mencionaba, es de las primeras técnicas que se utiliza para evaluar el riñón. De las primeras, ¿ya? Y esta te evalúa principalmente la morfofuncionalidad del riñón. Te evalúa la localización y la diferenciación córtico-medular, que es importante, ya que si esta se pierde, ¿no? Estamos hablando de una insuficiencia renal crónica, ¿ok? Pero básicamente es eso, ¿no? Recuerden que a lo largo de la vida,
el riñón puede verse diferente. Y ustedes le pueden realizar una ecografía a un paciente neonato sin ningún problema, porque esta ecografía como tal no es una técnica ionizante, no utiliza radiación o rayos X, utiliza sonidos, ¿no? Ondas de sonidos utiliza, es una ecografía, ¿verdad? Ecos de sonido. Es por eso que le puede realizar un neonato. Y por ejemplo, un riñón de un neonato se ve así, no hay mucha diferenciación como tal, córtico medular y demás. En la infancia, como es que se va formando, o bueno, que está básicamente de la mano con la formación de de las nefronas del adulto y hay diferenciación córtico-medular y va disminuyendo como tal la ecogenicidad de la médula cuando ya el paciente llega a a una edad adulto mayor, ¿verdad? Pero es lo normal verlo así en un adulto mayor. Sin embargo, cuando ya no sabes diferenciar entre corteza y médula, ya estás hablando de una patología, ¿ok? Se tienen estas indicaciones de la ecografía, ¿no? También son importantes que las tengan. Es importante que tengan en cuenta la guía de las biopsias o drenaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedes tener una hidronefrosis, ¿no? Una hidronefrosis abrupta. Es decir, por ejemplo, tienes una piedrita ureteral izquierda, por ejemplo, y es crónica. Entonces, todo, y has estado tomando agua, etcétera, como tal, la misma filtración del riñón hace de que ese riñón derecho que está por encima de la piedrita, pues se dilate. Y cuando se dilata, se llena de orina, de agua, estamos hablando de una hidronefrosis, ¿ya? Y por ejemplo, si no se puede eliminar como tal la piedrita, lo puedes drenar, ¿ya? Se puede drenar, pero es una técnica muy invasiva, ¿ok? También te puede detectar tumores, tuberculosis, todo lo malo, toda la destrucción, asócienlo a TB, ¿ya? Si ustedes ven algo totalmente destruido, es TB, o bueno, al menos piensen que es TB, más que nada en nuestro medio, porque nuestro medio es tiene una tasa alta de tuberculosis. Y en el mundo como tal, por detrás, obviamente, de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Se tiene a la TB renal. La TB renal es la primera, la manifestación extrapulmonar de TB más frecuente en el mundo, para que lo tengan presente. Entonces, la TB puede ser una causa de insuficiencia renal crónica también, ¿ok? Y bien, también le puedes realizar una ecodoppler, ¿ya? El ecodoppler para ver cómo es que está funcionando la arteria renal, la vena renal. ¿Por qué? Porque puedes tener una estenosis de la arteria renal por un trombo, ¿no? Los pacientes hacen trombosis de la arteria renal. Son menos frecuentes, pero los pueden hacer. Entonces, con una ecografía Doppler pueden ver qué tanto está pasando, ¿ya? Y es más, con una Doppler, ¿ya? Pueden ver si es que hay una hiperfiltración porque recuerden que, por ejemplo, un paciente que es diabético, puede tener al inicio bueno, al inicio de la enfermedad del riñón, ¿no? Que es pasando los años de no haberse cuidado, ¿no? Pero al inicio de la enfermedad del riñón puede tener un órgano grande, ¿ya? O sea, un riñón grande, riñones grandes. ¿No? Y es lo normal. Ustedes pueden decir, ese riñón está bien, ¿no? Y posiblemente lo esté, ¿no? Sin embargo, que es en esa parte el riñón está grande. ¿Por qué? Porque la primera etapa de insuficiencia renal va a ser la hiperfiltración glomerular. Y eso hace de que haya mucha sangre hiperfiltrándose y por lo tanto haya ese cuadro, esa apariencia del riñón. Cosa contraria es lo después. Mucho hiperfiltra que se va agotando y termina generándose ya la atrofia del riñón y como tal ya es algo patológico, es una insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Entonces, esta ecografía nos permite ver qué tanta tasa de filtración glomerular existe también. ¿Ok? Además, obviamente, de las fórmulas que se tienen. ¿Ya? Esta es una eco-Doppler color, ¿no? Como les decía. Y bien, esta es básicamente la forma en la que terminas haciendo una ecografía. Recuerden que se utiliza un transductor, ¿no? Se utiliza un gel especial también. Y básicamente esta es la, la vista como tal, ¿ya? Pueden ver esto de acá, ¿no? Que viene a ser como tal la próstata, ¿ya? Del paciente. Pero también miren cómo se diferencia la parte de la córtico medular, ¿ya? Este es el parénquima hepático. Las pirámides son importantes verlas, son las cálices renales, ¿ya? Y la pelvis, que es como les decía, donde entra la arteria, donde sale el uréter y donde sale la vena, ¿ya? Igualmente, ¿no? Los riñones. Ahora, este es importante también. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, lo que está por debajo de la vejiga, acá,
en estos pacientes. Entonces, Diego, ¿esto qué va a hacer? Esto va a ser la vesícula seminal. Incluso la ecografía te puede ver la vesícula seminal, ¿ya? Entonces sí es importante. Miren, por ejemplo, la próstata puede estar muy agrandada, puede estar recontra agrandada, ¿no? Y eso puede ser, es patológico también, puede ser una hiperplasia benigna de próstata, que es muy común en los adultos mayores, ¿ya? Miren esta diferenciación corticomedular, prácticamente no hay, y aumentó la ecogenicidad del riñón, por lo tanto está dando esta imagen que es patológica, y es una nefropatía difusa. A este nivel, miren cómo están los cálices renales, las pirámides renales están totalmente dilatadas, llenas de agua, no llenas de agua. ¿Por qué agua? Porque son anecogénicos, ¿verdad? Son anecogénicos. Incluso esta es la pelvis renal, está totalmente gordita, rechoncha, ¿no? Entonces, ¿esto qué patología viene a ser? Viene a ser una hidronefrosis, ¿ya? La hidronefrosis es bastante común en las obstrucciones ureterales, ¿ya? Hay cierto grado siempre de hidronefrosis cuando hay una estenosis ureteral por una piedrita de oxalato de calcio principalmente, ¿ya? Y miren, por ejemplo, acá, a este nivel, miren, por ejemplo, acá a este nivel, como existe también una piedrita, ¿no? A nivel renal, ¿ya? A nivel renal. ¿Y por qué sé que es una piedrita? Porque en principio es hiperecogénica y miren cómo es que está haciendo una sombra acústica posterior anecogénica. Es una piedra, ¿ya? Es una piedra. Esto de las piedras y de la sombra acústica posterior se va a repetir siempre. También, como lo estábamos mencionando, en sistema gastrointestinal, ¿no? De la vesícula biliar también, y de las vías biliares también hay, ¿ya? Entonces siempre va a tener una sombra acústica posterior, principalmente las piedras, ¿ok? Te viene a ser una litiasis renal. Entonces, vamos a ver un poco de la Urotem. Este es importante y preste mucha atención. La Urotem viene a ser una tomografía especializada para el riñón, ya detallada, te da mucho mejor detalle que una tomografía abdominal normal. Es muy sensible, muy específico y esto es importante, las cuatro fases que tiene esta Urotem. La primera, ya les mencioné, es la fase simple o sin contraste, ¿ok? Apréndanse siempre los dos nombres de cada fase que hay, ya que esto sí les pueden preguntar. Les pueden poner por ejemplo, fase simple o fase sin contraste, y es lo mismo, ¿ok? Esa es una fase especial que solamente te va a detectar los litos y las calcificaciones cuando son hiperdensos, ¿no? ¿Por qué? Porque si utilizas el contraste, que también es hiperdenso, vas a hacer diagnósticos confusionales realmente, o incluso no vas a diagnosticar lo que debes. Ya, esa es la fase simple o sin contraste, principalmente. Miren cómo es que se ve de hiperdensos, ¿no? Las calcificaciones, los litos renales, etcétera. ¿Ok? Luego está la fase arterial o córtico-medular, ¿ok? También puede recibir cualquiera de los dos nombres. Apréndanse estos dos, esta es la segunda fase. Y esto se da principalmente 25 a 50 segundos post contraste endovenoso, contraste yodado se utiliza acá también. Es un estudio prequirúrgico o pretrasplante. Para esto sirve, ¿ya? Para el estudio prequirúrgico o pretrasplante, cómo es que se va a llenar o cómo es que se va pintando como tal el riñón, ¿ok? Luego se tiene que las indicaciones vienen a ser todas estas, básicamente la misma que hemos visto antes. Sin embargo, a estas se le añade como tal las neoplasias, los tumores y los estadiajes. ¿Ok? Los estadiajes. El estudio prequirúrgico o pretrasplante también es importante. ¿Ok? Y estas son las contraindicaciones. Recuerden, toda la indicación va de la mano con los efectos secundarios la del contraste, ¿no? En principio, y de que la tomografía es una técnica ionizante. Es por esto que no se debe utilizar, ¿no? Y por eso estas son contraindicaciones. La alergia, insuficiencia renal, el embarazo, seguramente el feto, hipertiroidismo, mieloma. ¿Ok? Estas son las dos primeras técnicas. Recuerden, la primera para los litos, la segunda para prequirúrgicos. Luego se tienen las últimas dos, la fase nefrográfica, que en este caso es 70 a 120 segundos posterior al contraste, y esto es para valorar tumores renales. Esto sí han preguntado antes en los exámenes, la fase nefrográfica. Gráfica por tumores, simplemente asocienlo a eso, ¿ya? Y finalmente la pielográfica o de excreción, que estos te van a evaluar la patología del urotelio, ¿ya? Del urotelio.
es por encima de los 120 segundos posterior al contraste endovenoso se debe tomar. Y te evalúa el urotelio, esta pequeña, ya se está, por ejemplo, todo el riñón se está quedando sin contraste, ya está pasando, ¿no? Pero miren cómo está quedando como tal el urotelio, que es una cava por debajo de la corteza, ¿no? Es un poco más, más específica, ya si hablamos de histología, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces tienen que aprenderse ambos nombres de cada una de las técnicas. Los tiempos no es necesario. Obviamente el orden sí va a ser necesario. Y mucho más importante va a ser la función de cada fase. Ya, la función de cada fase sí es importantísima. ¿Ok? Y sí lo deben tener siempre con ustedes, ¿no? Sigamos. Carga. Ya. Se tiene la resonancia magnética, que como les decía, la resonancia magnética es una técnica que te permite evaluar mucho mejor a detalle el sistema uroexcretor. Eso sí, te da el lujo de detalle de todo. Pero, por ejemplo, eh, ustedes solamente van a tener tomografía en sus hospitales. Entonces, la tomografía va a ser lo que más van a pedir. Porque la resonancia es muy difícil que te den, básicamente. O sea, no hay en el MIS, en el salud, no hay resonancia magnética. Pero si el paciente se lo puede costear, perfecto es. Lo puede hacer, se lo puedes mandar, se lo puedes pedir. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética te da lujo de detalle de prácticamente todo, ¿ya? Y es lo más importante de esta técnica. La resonancia magnética, entonces, tiene alto detalle anatómico, pero menos resolución espacial que la Eurotem. Es por eso que la Eurotem se pide un poquito más en este caso, pero realmente la resonancia magnética en cuanto a estadificación de tumores, ¿ya? O bien puede ser en la fase nefrográfica del Eurotem, o bien una resonancia magnética, ¿ok? Estas son las indicaciones como tal de la resonancia magnética embarazadas, ¿ya? Embarazadas. ¿A una embarazada le haces Orotem? No. ¿Por qué? Porque es altamente ionizante. La tomografía utiliza mucha radiación ionizante. Es por eso de que no le haces una urotema a una paciente embarazada, a no ser de que sea sumamente necesario. Eso sí, no me voy a cansar de repetírselo. Siempre debe haber un porqué, ¿no? Ese es el principio básico de la radiología. La justificación, tener siempre un porqué, especialmente para esos pacientes, ¿ya? Luego está el estudio anatómico de donantes y de pacientes trasplantados, malformaciones congénitas y el estadiaje de un tumor. Eso sí, el estadiaje del tumor es mucho más certero, mucho más bueno con la resonancia magnética. Con un Aurotem, si bien es cierto, lo puedes realizar, pero las partes blandas no los vas a poder ver bien. Y la resonancia magnética lo puedes realizar a cuerpo entero, ¿no? Y ver si es que existe un foco de metástasis, ¿no? Lugares más comunes de metástasis de un tumor renal, ¿cuáles van a ser? Va a ser el colon, va a ser la suprarrenal y van a ser los pulmones, ¿ya? Incluso el útero, ¿ya? El útero también puede recibir o tal la metástasis de un tumor. ¿Ok? Y ¿qué más les puedo decir de esto? A ver, vamos a ver cómo se ven las imágenes. Esas son las contraindicaciones. Ya la resonancia magnética, recuerden, no se utiliza en pacientes con prótesis metálica, ya que utiliza campos magnéticos. Por ejemplo, si tienen una prótesis metálica, perdón, esto va a hacer de que la prótesis y le causa un dolor extremo, porque la prótesis va a ir con una fuerza extrema hacia el imán. Incluso puede generar complicaciones. Es por eso que a estos pacientes, por ejemplo, se les piden quitarse, no sé, la correa, quitarse, no sé, las joyas, los aretes, etcétera. Se les pide quitarse, ya que estos pueden ser atraídos de manera brutal hacia el imán y generar más, bueno, daños colaterales como tal, ¿no? Los marcapasos. Un paciente con marcapaso no le puede realizar una resonancia magnética. Pero Diego, ¿le quitas el marcapaso? No, porque el marcapaso no se puede quitar a un paciente, ¿no? Básicamente esto va a servir como el que guía los latidos del corazón del paciente. Entonces, a estos pacientes no le haces una resonancia por nada en el mundo. Ahora, la insuficiencia renal puede ser, pero realmente este, la resonancia magnética se puede filtrar mucho más fácil que el yodo. O sea, perdón, el gadolinio. El contraste que utiliza la resonancia magnética es el gadolinio. Y esta se filtra mucho mejor realmente. ¿Y por qué no pongo en estos casos hipersensibilidad? Porque no se ha reportado prácticamente ningún caso de hipersensibilidad al gadolinio, por si acaso, ¿ah?
no se ha reposado. Y si se ha reportado, es muy pobre la literatura que existe, porque realmente el gadolínio es bastante bueno para esto, porque no te va a causar, en la gran mayoría de casos, problemas de hipersensibilidad tipo uno, ¿no? Que vienen a ser las clásicas alergias. Y esto básicamente va a ser la forma en la que vas a ver una resonancia magnética. Ves con mejor lujo de detalle cómo es que se ve cómo es que se ve el sistema uroescretor. Miren, por ejemplo, en esta resonancia magnética, cómo existe acá un lito. Diego, ¿y por qué se ve negro si los litos se ven blancos? Recuerden que la resonancia magnética no ve el calcio, ve solamente los protones hidrogeniones del agua y por lo tanto no vas a poder ver un lito. Ya, eso sí, ténganlos bien presente, chicos. Ténganlo bien presente porque eso les pueden preguntar también. Son los fundamentos básicos de la resonancia magnética. No ve el calcio. Puedes tener ahí no sé, una piedra gigante, bien calcificada, pero no lo vas a ver en una resonancia magnética porque no ves el calcio. En una tomografía sí lo vas a ver. Grande el cálculo, ¿no? Pero ¿por qué sé que es un cálculo? Porque miren por arriba de cómo es que está dilatado como tal las pirámides renales y la pelvis renal. Ya está en proceso de irse dilatando mucho, mucho más, ¿verdad? Y esto obviamente es patológico. Obviamente es patológico. Esta es la clásica hidronefrosis que les mencionaba, ¿no? Que es la dilatación de la pelvis renal, la dilatación de todas las pirámides, tanto mayores como menores, y terminan generando este cuadro como tal, ¿no? Y miren, por ejemplo, acá en esta resonancia magnética, cómo es que se ve como tal un tumor, en este caso creciendo a este nivel, y cómo es que está afectando realmente a las otras partes, ¿no? De la zona. Ese es el tumor, ¿no? ¿Por qué sé que es un tumor? Porque miren cómo es que está disminuyendo la luz de la vejiga en este caso, ¿ok? Pero tiene una pared sumamente irregular, una intensidad también bastante heterogénea, por ejemplo, acá hay negrito, acá hay blanco, etcétera, es muy heterogéneo, entonces lo más probable es que sea algo maligno, ¿no? Un cáncer de próstata quizá, ¿no? Y vamos a hacer un poco de las alteraciones congénitas. Como les decía, el clásico riñón en herradura. Esto lo vamos a pasar un poco más rápido, ¿ya? Porque es más fácil. Se tiene el riñón en herradura, que es o sea, que ambos riñones se terminan uniendo por los polos inferiores, ¿ya? Por los polos inferiores. Básicamente es esto. ¿Ok? Pues básicamente es esto. El riñón básicamente se une, pero los pacientes pueden vivir tranquilamente sin ningún problema a lo largo de su vida. No van a tener problema. Sin embargo, si es que tienen, por ejemplo, una infección urinaria, ¿no? Baja, ¿no? Para las mujeres, por ejemplo, es baja, ¿no? Lo más clásico. Por ejemplo, tienes una infección urinaria baja, ¿verdad? Pero esta quiere complicar, quiere subir por el urete y llegar a ser una pielonefritis, ¿no? En este caso, trata de evitar todo lo posible que llegue a ser una pielonefritis porque puede afectar a ambos riñones, ¿ya? Ese es uno, ¿no? Lo más importante principalmente. Ambos filtran sangre como tal, ambos excretan la orina, entonces ambos funcionan normal, sin ningún problema. Miren, ¿no? Cómo es que se ve de unido por los polos inferiores el riñón en herradura. Ahora, esta es una resonancia magnética. Miren cómo por los polos inferiores se terminan uniendo. Pero no hay ningún problema, esto no es patológico como tal. Es una alteración congénita, sí, pero no te va a causar problemas en la salud. Eso sí, no te causa problemas más adelante. Se tiene la agenesia renal. Esto sí es algo muy patológico. ¿Por qué? ¿Qué es agenesia? Que simplemente no se formó, no hay. No puedes tener una agenesia renal. Es como la agenesia de la arteria pulmonar, por ejemplo, de la vena pulmonar. No tienes esa arteria y por lo tanto ese pulmón se atrofia, se muere, ¿no? Ya, es lo mismo, agenesia renal, no tienes riñón. Solamente vas a tener uno o no tienes los dos. Cuando solamente tienes uno, cuando tienes una agenesia renal unilateral y solo tienes uno, puedes vivir. Sin embargo, ese riñón va a sobrecargarse de trabajo y puede generarse este, patologías, ¿no? Patologías como tal, insuficiencia renal como tal, a más temprana edad, estar luchando contra eso, contra las diálisis, o buscar un riñón como tal de un paciente compatible y demás, ¿no? Pero si es bilateral, es incompatible con la vida, eso sí. No puedes vivir sin dos riñones. Puedes vivir con uno, pero sin los dos no vas a poder vivir, en principio. Y estos pacientes lamentablemente fallecen de manera muy temprana de la vida, ¿no? Son recién nacidos que fallecen, ¿no? Y esos sí son de muy mal pronóstico.
¿Cómo es que se va a sospechar como tal de una agenesia renal con un oligohidramnios? Que más adelante vamos a ver cómo es que se ve, pero por definición sabemos de que el oligohidramnios es el aumento del líquido amniótico, ¿ya? El aumento del líquido amniótico. Esto lo vamos a ver principalmente más adelante cuando veamos ginecobstetricia, ¿ya? El oligohidramnios, perdón, no es el aumento, el oligo es la disminución, ¿ya? Es la disminución del líquido amniótico. Ya decía que no me cuadraba. Sí, el oligohidramnios, oligo viene de poco, hidramnos viene del líquido amniótico, entonces viene de poco líquido amniótico. El paciente, bueno, el feto no tiene dónde moverse, dónde absorber nutrientes, y es por eso de que te puede causar una agenesia renal. Y obviamente son de muy mal pronóstico, principalmente cuando son bilaterales. Cuando son unilaterales puedes vivir, pero tienes que cuidarte al 100%, ya que si se friega ese riñón, y es muy probable que se friegue, ¿no? Simplemente ya no tienes con qué seguir viviendo, ¿no? Básicamente. Por eso son de muy mal pronóstico. Por ejemplo, acá tienes el riñón izquierdo y el riñón derecho no lo tienes, ¿no? Hay una agenesia renal. Acá el riñón izquierdo lo tienes, el derecho no hay. También agenesia renal y demás, ¿no? Tienes el riñón izquierdo, pero el riñón derecho no lo tienes. ¿Ok? Esta es una resonancia. Ya, este también es una resonancia, este es una tomografía, solo para que lo tengan en cuenta, por las partes blandas principalmente, ¿no? Cómo es que se ve la grasa acá, y miren cómo se ve en una tomografía más feíto, ¿no? Y este es el oligohidramnios. Normalmente debe haber acá una capa como tal de agua. Se va a ver acá el líquido amniótico que debe ser anecogénico, pero miren acá prácticamente no tiene nada. Está todo comprimido el pobre feto. Por lo tanto, esto lo predispone a sufrir esas patologías de agenesia renal, ¿no? Y otras más que existen, ¿no? ¿Qué más se tiene? Se tiene la ptosis renal, que la ptosis renal, o también llamada nefroptosis, viene a ser a un riñón caído, fuera de su lugar principalmente, ¿ya? Miren, por ejemplo, incluso este riñón derecho está totalmente lleno de quistes, ¿ya? Los quistes renales también son comunes, ¿ya? El riñón también izquierdo, como está caído. Normalmente el riñón derecho está más abajo que el izquierdo. Igualmente acá el derecho está más debajo que el izquierdo, pero este está muy por debajo, ¿no? Está fuera de su lugar. Entonces eso es una nefroptosis, una tosis renal. Miren, incluso este riñoncito está totalmente lleno de quistes, ¿ok? Ahora acá, miren, por ejemplo, le haces una radiografía y puedes ver un riñón acá a nivel de la coxis, ¿ok? Que eso también obviamente es patológico, porque normalmente está más arriba, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Cómo está el riñón. Pero en una radiografía no se va a ver muy bien, mejor es hacerle una tomografía, una resonancia. Pero esto sí tiene que ser operado, ¿ya? Tiene que ser operado, ya que puede causar estrangulamiento del órgano y morirse el órgano simplemente, ¿no? Este doble sistema pielocalicial es básicamente tener dos uréteres que salen de ambos riñones, ¿no? Puede ser de un solo riñón o puede ser de los dos riñones. Es normal, es común. Por ejemplo, ese es un doble sistema pielocalicial. Es lo normal, ¿no? En lugar de que salga por una, salen por dos. Y ambos van a llegar a la misma parte de la vejiga, ¿ya? Ambos llegan a la misma parte de la vejiga. Miren, por ejemplo, cómo sale un uréter por acá y cómo sale otro por acá. Y se terminan uniendo en la vejiga, ¿ya? Ahora a este nivel, ¿no? Cómo es que se ve el riñón como tal, con dos salidas, con dos pelvis renales totalmente diferentes y totalmente separadas también. Y en una radiografía, parece ser este es un urograma excretor, por ejemplo. Miren cómo es que acá tiene una y acá tiene otra y llega a la misma zona en la vejiga. Luego tiene una y tiene una mucho más gruesa que también llega a la vejiga. Estos pacientes pueden vivir a lo largo de su vida sin ningún tipo de problema, ¿ya? Estos sí llegan a lo largo de su vida sin problema. Pero también se tiene la ectopia renal. En estos casos no solamente es una localización anatómica fuera de lo normal, sino que también es una alteración de la morfología. Hay anomalías vasculares. O sea, el riñón va a ser pequeño, displásico, es decir, de que tiene un tejido que realmente no debería ser, ya, ese es displásico, y que incluso lo predispone a cáncer, ¿ok? Y tiene anomalías vasculares. Este paciente tiene que ser operado, ¿no? Porque ese riñón, que está fuera de su lugar en principio, puede convertirse en cáncer más adelante. Ya es por eso que estos pacientes son ingresados a lista de trasplantes. Miren, ¿no? Es pequeño, bueno, en estos casos es tamaño normal, pero este es pequeño, por ejemplo. Miren, este es una ectopia renal. Básicamente es un riñón caído, pero no solamente es un riñón caído, porque si fuera un riñón caído sería nefroptosis, ¿verdad?
Pero en este caso, la ectopia renal le vas a añadir que es pequeño, displásico y con anomalías vasculares. Ya. Eso sí es eso sí puede atentar contra la salud de los pacientes. Ya. En cuanto a los procesos inflamatorios del riñón se tiene la pielonefritis aguda. Recuerden, todo lo agudo, aumento de volumen, rechoncho, inflamación, aumento de la congenicidad. Eso es inflamación aguda. Todo lo agudo va a ser eso. Se pierde en principio la diferenciación córtico-medular, ¿no? La diferenciación córtico-medular se pierde, ¿ok? Igualmente acá no se pierde, básicamente. Es importante también evaluar el urotelio porque se engrosa también, ¿no? Pero es un poco más difícil ver como tal en una ecografía. Mejor se ve en un urotem, ¿ok? ¿Qué más se puede ver? Se puede ver la hiperecogenicidad de las papilas, ¿no? Básicamente son los cálices, ¿ya? Pero se pierde la diferenciación córtico-medular clásica que tiene un riñón y se aumenta obviamente el volumen del riñón y hay incluso inflamación perirrenal, como se ve acá, ¿no? Acá hay inflamación, acá no hay mucho, pero acá sí, inflamación perirrenal, que incluso se ve acá, ¿no? Esta pequeña densidad de acá, que es diferente al resto, es la inflamación perirrenal. Cómo aumenta el tamaño, cómo cambia la diferenciación córtico-medular, cómo se engrosan como tal las papilas, etcétera, ¿no? Esa es una pielonefritis aguda. Y la crónica viene a ser diferente, algo atrófico, algo chiquito, algo que también pierde la diferenciación córtico-medular y algo que está calcificado, ¿ya? Calcificado. Miren, este riñón totalmente alterado, la anatomía, está, los cálices están gorditos porque están llenos de agua, eso es hidrocalicosis, ¿no? Donde se ve mucho mejor, por ejemplo. Miren este riñón comparado al riñón izquierdo. El riñón izquierdo, miren, bonito, todo bien diferenciado, pero miren el riñón derecho, cómo es que se ve totalmente feo, ¿no? Totalmente chiquito. Se perdió como tal, la diferenciación córtico-medular también acá, ¿ya? Igualmente acá, riñón chiquito. Estos riñones, por ejemplo, son los pacientes que tienen nefropatía diabética de larga data, ¿no? Pueden llegar a estar a este nivel, ¿no? Incluso los pacientes que tienen TB también pueden llegar a este nivel, ¿ya? Es la pielonefritis crónica. Esta pielonefritis crónica, por ejemplo, tienes que tomarle un Neurotem, porque estos pacientes pueden tener sacos de aire y complicarse con pielonefritis enfisematosa, que esas son las más graves, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El absceso renal, que el absceso renal es importante mencionar de que el área, que es anecogénica, sí, porque es un absceso, no está lleno de pus, de agua, ¿no? Es un absceso, por lo tanto, pero el área como tal, anecogénica, anecoica, va a ser irregular, no va a tener una pared regular como si lo tiene un quiste. Y esto es importantísimo. Así se va a diferenciar. Cuando tienes una imagen anecogénica irregular, ¿ya? Pero grande, estás hablando de un absceso, ¿ya? Y estos pacientes con absceso tienen que ser drenados ya que a los abscesos no llegan mucho los antibióticos, es por eso que deben ser drenados. ¿Ok? Es la principal diferencia que se tiene con un quiste. Miren, totalmente irregular, 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 irregular. Pero anecogénicos, anecoicos, 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 todos son anecoicos. ¿Por qué? Porque están llenos de agua, llenos de pus. Y lo que les digo, en la mano derecha, la TB renal, ¿ya? Bueno, antes de pasar a TB renal, recuerden de que el absceso renal tiene una pared bastante irregular, mientras que el quiste también está lleno de agua, líquido inflamatorio, ¿no? El quiste va a ser básicamente un círculo cuasi perfecto, ¿no? Un óvalo cuasi perfecto, ¿ok? Mientras que la tibia renal asócienlo a todo, calcificaciones, estenosis, hemorragias, necrosis, no sé, dilataciones, reflujo, vésico ureteral, hidrocalicosis, pérdida de la diferenciación corticomedular, atrofia, asócienlo a todo. La TB te puede dar todo. Miren, en principio estas son las hidrocalicosis, aumento del agua a nivel de las cálices renales, ¿no? También miren cómo es que se está fugando, cómo que se está rompiendo la cáliz renal, etcétera. Igualmente acá, cómo es que está totalmente estenosado y el riñón totalmente, incluso un poco enfisematoso, ¿no? Está totalmente chiquito y demás. Obviamente el diagnóstico no va a ser por imágenes, le tienes que pedir biopsia principalmente. Este puede ser un gran granuloma, TB, que puede estar también a nivel del riñón, ¿ok?
Y entre las otras patologías se tiene la uropatía obstructiva que les mencionaba, que puede ser principalmente por los litos, ¿no? Las piedras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una resonancia magnética, una piedra que puede ser de oxalato de calcio, es por eso que no se ve no se ve la piedra como tal, ¿verdad? Entonces se tiene acá una uropatía obstructiva. Igualmente acá, miren una piedrita en el uréter izquierdo, ya, en el uréter izquierdo. Y básicamente es eso, la uropatía obstructiva. Recuerden que si ven una ecografía, la ecografía te va a mostrar una piedra hiperecogénica con sombra acústica posterior negrita. Ya es lo normal. Y la hidrocalicosis, lo que les mencionaba también, ¿no? La dilatación de un cáliz menor por causas inflamatorias, tumorales, obstructivas también principalmente. Esta dilatación, cómo es que se llena totalmente lleno de agua, ¿no? Está lleno de agua este riñón derecho. ¿Ok? Igualmente acá, cómo es que se está llenando de agua el riñón, las cálices menores principalmente, igualmente acá, ¿ya? Ahora, importante no confundirse con quistes renales. Pueden ser quistes tranquilamente, ¿ah? Pueden ser quistes, pero el quiste no tiene esta forma, por ejemplo. El quiste no tiene esa forma, eso ya es hidrocalicosis. No se pueden confundir. Vamos a ver cómo es que se ve. Lo que tengo más adelante, los quistes renales. Si no, les muestro la imagen. Miren, por ejemplo, esta dilatación de la pelvis, esta ya la hidronefrosis. Esta es una complicación de las uropatías obstructivas. Básicamente todo el riñón se llena de agua. Esa es la hidronefrosis, ¿no? Totalmente lleno los riñones, ¿no? Totalmente lleno todos los cálices renales y también la pelvis renal llenos. Y este riñón, miren cómo es que se ve como un trébol también, ¿no? Porque todos los cálices están llenos de agua, ¿ok? Igualmente acá en esta ecografía, todos los cálices están llenos de agua. La hidroureteronefrosis también, esto básicamente afecta todo el riñón y también afecta la porción proximal del riñón, del uréter principalmente. ¿Ok? Se da por las mismas causas, por causas obstructivas, por cálculos, tumores, inflamaciones, estenosis, etcétera, ¿no? Se dilata como tal toda la pelvis y también la parte proximal. Incluso la parte distal puede llegar, ¿ya? Puede afectar a cualquier parte del uréter. ¿Ok? Dilatación. Mira, por ejemplo, acá hay una estenosis, ¿no? Del uréter. Y cómo es que está dilatando todo lo que está por encima. ¿Ya? Igualmente, ¿no? Uy, ya. La megavejiga, que se refiere a la dilatación de la vejiga por agua también, ¿no? Puede ser principalmente esta megavejiga se da por una obstrucción en la uretra. Cuando hay una obstrucción en la uretra, lo que se va a dilatar primero va a ser lo que está antes. ¿Y qué sale y dónde empieza, mejor dicho, la uretra? Empieza en la vejiga. Es por eso que la megavejiga se da principalmente en los cuadros obstructivos de la uretra. ¿Ok? De la uretra. Miren lo grande que se ve la vejiga, lo grande que no pasa incluso, no sale la luz acá, no está pasando por la uretra. ¿Ok? Y el quiste renal simple, lo que les decía, ¿no? Es una patología que es normal realmente, no siempre es patológica, no es como un absceso, pero estas van a tener una imagen anecoica circular, homogénea. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá, un círculo cuasi perfecto. ¿Ya? Un círculo cuasi perfecto, un círculo cuasi perfecto. Acá mucho mejor en una tomografía, un círculo cuasi perfecto, ¿verdad? Así se pueden ver básicamente los quistes renales. Estos pacientes no siempre tienen enfermedades, ¿ah? Pero los del absceso renal sí. Si viene un paciente con fiebre y ves esta imagen, no vas a pensar en un quiste renal, piensas directamente en un absceso, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente con disuria, ardor al orinar, ¿no? Tiene dolor tiene PPL, ¿no? Este puño de percusión lumbar también tiene positivo, tanto en la derecha, por ejemplo, y le haces una ecografía, te sale esto. ¿Vas a pensar en un quiste renal? No, piensas en un absceso, ¿ya? Igualmente acá, ¿piensas en un quiste renal? No, en un absceso, ¿ok? Principalmente es eso. La poliquistosis, que son muchos quistes a nivel renal, que no solo pueden afectar al riñón, sino que también afectan a cualquier órgano, ¿no? Este principalmente afecta al riñón, poliquistosis. Esto ya es una enfermedad genética, ¿ok? Y esto ya son principalmente tumorcitos, ¿no? Que pueden aparecer, pero realmente un tumor en una técnica de imagen no siempre va a ser lo ideal, recuerden, porque solamente se va a diagnosticar con una biopsia. Eso sí, ténganlo bien presente. Ya los tumores, y es por eso que lo voy a avanzar,
siempre se van a ver principalmente con biopsia. El oncocitoma renal es lo que sí le pueden preguntar es que es una neoplasia benigna y rara, ¿ya? Pero el diagnóstico es netamente histológico. El oncocitoma renal es común en pacientes chiquitos, en pacientes niños, ¿ya? Y se tiene también el cistodenoma renal, que es una gran masa multilobulada. Esto sí se puede diagnosticar con una técnica de imagen, principalmente porque tiene tabiques en su interior y es inmenso, es un tumor abdominal inmenso, ¿ok? Tiene tabiques acá en su interior. Eso es principal, ¿ya? El cistodenoma renal. Tiene una membrana periférica fina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el diagnóstico más que nada es con biopsias cuando hablamos de tumores. El estadiaje sí se puede realizar con una Eurotem o con una resonancia magnética. Adenocarcinoma renal es el tumor más común como tal, del riñón. El cáncer más común del riñón es hereditario y es hemorrágico principalmente, no solo para que tengan la teoría. Y el tumor de Wilms, ese sí es importante porque es el más frecuente en niños y este ya es maligno. No es como el oncocitoma, este ya es maligno, frecuente en niños también. Es un tumor que afecta prácticamente todo el abdomen, como ven acá, ¿no? Miren, afecta prácticamente todo el abdomen. No está tabicado como el tumor de Wilms, ¿ya? Y el diagnóstico obviamente es con inmunohistoquímica y biopsia. Ahora, cuando hablamos del retroperitoneo, y este es poco realmente, o sea, no, ni siquiera estoy seguro si les van a preguntar, porque si evalúan, si ustedes hacen como tal la clase de riñón, la clase de abdomen, entonces ya el retroperitoneo queda un poco más relegado como tal, ¿no? Recuerde que el retroperitoneo es una zona, un espacio donde abarcan órganos importantes, como por ejemplo, los riñones en principio son retroperitoneales. También está el páncreas, encuentras las suprarrenales, la aorta, la vena cava inferior, etcétera, y parte del esófago torácico también. Entonces, este es básicamente el retroperitoneo, lo que vas a poder encontrar, y ya, ese es básicamente, ¿no? Todo este viene a ser el peritoneo. Acá es donde se llena agua, por ejemplo, para los pacientes con ascitis. Todo lo que está atrás, ya, eso viene a ser el retroperitoneo, hasta lo azul, ¿no? Este es el retroperitoneo. Entonces lo puedes eliminar principalmente con la tomografía. Acá, ¿qué puedes encontrar? Puedes encontrar zonas de inflamación, puedes encontrar tumores que extienden y que comprimen, hacen efecto de masa y se desvían los órganos como tal, y demás. Si quieres evaluar inflamación, le pides una resonancia mejor. ¿Ah? Le pides resonancia magnética para poder evaluar la inflamación. En una resonancia magnética sí se ve la inflamación, ojo, ¿ah? En una tomografía es muy difícil que se vea la inflamación. A no ser que esté bien inflamado y que sí se sepa diferenciar. ¿Ok? Pero básicamente eso es lo que deben saber. Lo que hay dentro del retroperitoneo, que les acabo de mencionar, y que la tomografía es el gold estándar para diagnosticar patologías del retroperitoneo. Miren cómo es que se ve, ¿no? Como tal. Esto es principalmente los riñones, ¿no? Los riñones. Y miren, esto es básicamente una vista del páncreas como tal. Ya lo que está adelante viene a ser el peritoneo. Esto de acá ya es el retroperitoneo, ¿no? Se puede evaluar con una tomografía. Y bien, esta es la bibliografía. No sé si tienen alguna consulta mientras les voy mandando el examen, el post-test, claro. Bien, les acabo de mandar el post-test, chicos. Entonces, si no hay ninguna consulta, vamos a dar por finalizada la sesión, ¿sí? Muchas gracias con todos.